Neuropsicología de las emociones. Integrantes: Laura Larrea, Michelle Suárez, Caterine Criollo. Emociones. Las emociones se consideran estados con una función reguladora que fomenta las tendencias de conducta y sentimientos subjetivos que lleva al individuo a reaccionar ante una situación de importancia biológica o con un sentimiento personal. En los seres humanos, la emoción se considera un estado del organismo con diferentes formas de manifestación. Las emociones se dividen en primarias y secundarias. Las emociones primarias constan de cólera, alegría, miedo y tristeza. Las emociones secundarias constan de amor, sorpresa, vergüenza y aversión. Componentes y control neural de la emoción. En el ser humano, una emoción tiene dos aspectos claramente diferenciados. Un aspecto de expresión física, estado corporal, y un aspecto de sensación consciente, sentimiento. Componente conductual. Queda definido por los patrones de respuesta conductual apropiados para la situación que los elicita, lo que facilita la adaptación del sujeto. Así, por ejemplo, si vemos a alguien sonreír, inferimos que está contento. Componente autonómico. Se encuentra relacionado con las respuestas del sistema nervioso autónomo que facilitan la rápida movilización de los recursos energéticos que posibilitan la puesta en marcha de las conductas apropiadas para la situación en la que se encuentra el sujeto. Componente endocrino. Tiene por objeto reforzar las acciones del sistema nervioso autónomo. De esta forma, se secretan catecolaminas, que son noradrenalina y adrenalina, y hormonas esteroideas a partir de la glándula suprarrenal. Lateralización de las emociones. Al igual que sucede en otras funciones cerebrales como el lenguaje, en el procesamiento neural de las emociones hay una simetría lateral, dado que el hemisferio derecho tiene un papel más importante, tanto en el reconocimiento como en la expresión emocional. No obstante, el hemisferio izquierdo también participa en el control de la información emocional. Reconocimiento de emociones. Parece que el hemisferio derecho dispone una capacidad mayor para detectar las diferencias visuales en las expresiones emocionales, faciales y posturales, y también para poder detectar un índice de error de más pequeño de la modulación emocional de la voz o prosidia. En 1991, Bowers y colaboradores vieron que pacientes con lesiones en el hemisferio derecho presentaban dificultades para reconocer las emociones expresadas facial y manualmente. Asimismo, mostraban un grave deterioro a la hora de describir imágenes mentales de expresiones emocionales. Estudios de neuroimagen han mostrado un incremento en la actividad de la corteza prefrontal derecha ante el reconocimiento emocional a partir del tono de la voz. Mediante una tomografía por emisión de positrones, George y colaboradores en 1996 observaron la activación frontal de ambos hemisferios ante el reconocimiento emocional a partir del significado del lenguaje, pero únicamente vieron una activación de la corteza prefrontal derecha cuando el reconocimiento se daba a partir de un tono de voz. Expresión emocional. Pacientes con lesiones en las porciones suprasilvianas de los lóbulos frontal posterior y parietal anterior del hemisferio derecho tienen dificultades para manifestar las emociones por medio de la modulación del tono del lenguaje. Diferentes estudios, tanto en seres humanos como en primates no humanos, han hallado asimetrías laterales en la intensidad de la expresión emocional. Así, las expresiones faciales se manifiestan de manera más rápida, con más intensidad y más completamente en la musculatura facial izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho. Laterización funcional de la corteza, emociones positivas y emociones negativas.
Diferentes estudios de neuroimagen apoyan la hipótesis de que la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo está relacionada con las emociones positivas, mientras que la corteza prefrontal del hemisferio derecho lo estaría con las emociones negativas. Estudios electrofisiológicos han puesto de manifiesto que la activación de la corteza prefrontal izquierda parece que inhibe las emociones negativas y también la discusión del sujeto a sufrir estados emocionales negativos. Cierto análisis epidemiológico ha descrito que la incidencia y la gravedad de síntomas depresivos son mayores en pacientes con lesiones del hemisferio anterior izquierdo. Asimismo, algunos estudios clínicos han mostrado que las lesiones del hemisferio anterior derecho pueden generar signos desmesurados de emociones positivas. En el año 2007, Joel y Dolan mostraron que los chistes divertidos inducían una activación en la corteza prefrontal, ventromedial y del hemisferio derecho, mientras que aquellos que implicaban una violación de las normas sociales inducían una activación de la amígdala derecha y de la corteza orbitofrontal izquierda. Sistema límbico en las emociones. Las estructuras del lóbulo límbico de Broca se relacionaron íntimamente con las emociones. Actualmente hay evidencias experimentales que ponen de manifiesto que algunas de las áreas límbicas intervienen en funciones emocionales, fundamentalmente el subsistema de la amígdala, pero que hay otras que son más importantes en los mecanismos de aprendizaje y memoria, y no tanto en el procedimiento de la información emocional, fundamentalmente el subsistema hipocampal. Macklen consideró que el sistema límbico se podía definir anatómicamente a partir de las conexiones con el hipotálamo, pero en la actualidad se ha podido observar que el hipotálamo está conectado con prácticamente todos los niveles del sistema nervioso. Procesamiento de la información emocional. En el procesamiento de la información emocional destacan dos elementos neurales claramente diferenciados, uno periférico y otro central. El componente central comprende la amígdala y el córtex cerebral, especialmente la corteza insular. La corteza singular y el córtex prefrontal son áreas ventrales, mediales y orbitales. Función del hipotálamo en las emociones. El hipotálamo tiene una gran variedad de funciones fisiológicas y conductuales y para ello debe estar bien comunicado con diferentes sistemas neurales centrales y periféricos. Por ello, este conjunto de núcleos que ha de establecer conexiones con diferentes zonas de la corteza y del encéfalo anterior, del tronco encéfalo y de la médula espinal, de la retina y del sistema endocrino. La mayoría de las fibras que llegan al hipotálamo provienen del haz prosencefálico medial y de las longitudinal dorsal, de la vía retino-hipotalámica y del fórnix. Como hemos dicho en las expresiones de una emoción, se dan tres componentes claramente diferenciados, un componente motor, somático o conductual, un componente autonómico y un componente endocrino. El hipotálamo desempeña un control eferente en estos tres componentes de este modo. Son diversos los núcleos hipotalámicos con proyecciones troncoencefálicas que regulan y modulan el funcionamiento de los sistemas motor, somático y autónomo. Asimismo, esta estructura, mediante sus conexiones con la hipófisis, ejerce un papel clave en los mecanismos de secreción neuroendocrina. Para el hipotálamo no es solo una zona cerebral encargada del control eferente de los sistemas somático, autonómico y endocrino, sino que es un centro capaz de integrar cierto tipo de información emocional y sensorial con el fin de poder generar una respuesta eferente apropiada. Un ejemplo de cómo
se utilizarían los tres componentes característicos de una respuesta emocional sería, por ejemplo, si vamos caminando por una montaña y tropezamos con una serpiente, la información del animal llega a nuestra amígdala a través de dos vías. Una vía superior que va desde el núcleo geniculado lateral del tálamo a la corteza visual y de ahí a la amígdala, y una vía interior que llega de la amígdala directamente al núcleo geniculado lateral del tálamo. La amígdala evalúa la situación y considera que ha de emitir una respuesta ante el estímulo que puede ser potencialmente peligroso para la persona. Envía información al hipotálamo y a diversos núcleos del tronco encéfalo para que se activen los tres componentes característicos de una respuesta emocional, los cuales son el conductual, el autonómico y el endocrino. ¿Cómo actúa la amígdala en la confianza y desconfianza? Cuando vemos un rostro, la información del mismo es enviada a la retina del núcleo geniculado lateral del tálamo. De ahí se envía a la corteza visual primaria. De ahí se envía la información a las áreas visuales de asociación o corteza extraestriada para generar una percepción completa del rostro. Dicha información es enviada a la amígdala, la cual, tal como resulta crítica para el reconocimiento emocional en el rostro de las personas. De la amígdala la información pasaría a la ínsula, la cual parece participar en la representación de la respuesta emocional como sensación que nos provoca a las personas que vemos a la cara. Lesión en la amígdala. Tal como hemos visto, la amígdala se encuentra en el interior del lóbulo temporal medial y algunas veces se ha tenido que extirpar quirúrgicamente como tratamiento de trastornos epilépticos severos, cuyo foco se ubica en el lóbulo temporal de forma dañina. Existe un trastorno genético que sigue un patrón de herencia autosómico recesivo. La enfermedad de Urbach-Wiet, que produce una degeneración bilateral de la amígdala muy específica, asociada a una deposición anormal de caldo. Un caso clásico en la literatura médica es el que se conoce como el caso de SM, una mujer de 20 años que sufría crisis epiléptica severa. Inicialmente se creyó que SM tenía un tumor cerebral que provocaba la epilepsia. No obstante, el equipo médico que la trató pudo comprobar que las crisis eran generadas por una atrofia bilateral que presentaba la amígdala. SM presentaba la enfermedad de Urbach-Wiet. Desde un punto de vista cognitivo y sensoriomotor, la exploración neuropsicológica de SM mostró que ostentaba una inteligencia dentro de los rangos normales, que las diferentes funciones cognitivas estaban preservadas y que no existían problemas motores ni sensoriales o perceptivos. El problema fundamental de la paciente SM parecía estar relacionado con el reconocimiento de la emoción de miedo en el rostro de otras personas. Desde un punto de vista teórico, SM era incapaz de describir situaciones que podrían indicar el miedo en las personas y también era capaz de usar verbalmente diferentes conceptos para describir lo que es el miedo. Asimismo, no presentaba problemas a la hora de identificar el miedo por el medio de la prasodia, componente emocional del lenguaje. Además de la incapacidad de reconocimiento del miedo a partir del rostro, SM tampoco podía representar esta emoción mediante dibujos. Cuando se le pedía que dibujase el rostro de una persona que está experimentando miedo, dibujaba la figura de un bebé a gatas. Por el contrario, no presentaba ningún tipo de dificultad cuando tenía que dibujar el rostro de una persona que estaba experimentando otra emoción, que no fuese el miedo. El caso de la paciente SM pone de manifiesto la importancia de la amígdala en la identificación de expresiones faciales de miedo.
No obstante, diferentes trabajos que han seguido este caso clínico durante años han mostrado la contribución de que se puede desempeñar la amígdala en otros aspectos más complejos como la cognición social. En el próximo capítulo analizamos el caso de SP, un paciente que al igual que SM era incapaz de reconocer el miedo en el rostro de las personas. Su caso ha ayudado a definir el papel y la importancia de la amígdala en la expresión de la memoria emocional. Las lesiones bilaterales de la amígdala deterioran la capacidad de reconocimiento del miedo. Mecanismos de reconocimiento del miedo y la amígdala en el caso SM. Córtex y emociones. Numerosos estudios clínicos y experimentales han mostrado la implicación de los lóbulos frontales en las emociones, sobre todo en una zona concreta de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal. Para simplificar la clasificación anatómica y funcional de la corteza orbitofrontal con relación al procesamiento de información emocional, nos centraremos en su división en dos grandes regiones, una lateral que comprende la corteza orbitofrontal lateral y otra medial que comprende la corteza prefrontal ventromedial. La corteza orbitofrontal en su extensión del condicionamiento del miedo y agresión. Diversos trabajos han señalado la importancia de la serotonina en los genes de la conducta agresiva. En concreto, una disminución de una actividad de este tipo de neuronas se ha relacionado con la agresión y puesta en marcha conductas de riesgo. Anatómicamente se ha podido comprobar que la corteza prefrontal recibe importantes proyecciones de serotonina que se activan. Diferentes autores han sugerido el posible mecanismo de acción, de modo que un incremento de la actividad de la serotonina aumentaría la actividad de la corteza prefrontal, la cual por su parte inhibiría la actividad de la amígdala para suprimir las conductas agresivas. Corteza prefrontal dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral se halla implicada en diferentes funciones cognitivas, como la evaluación, la implementación de estrategias, la memoria de trabajo, la selección de respuestas, la verificación de información recuperada de la memoria a largo plazo. Con lo que se refiere al procesamiento de información emocional, la corteza prefrontal dorsolateral podría ser una estructura crítica para iniciar el discernimiento entre factores racionales y factores emocionales a la hora de tomar decisión sobre una acción que se debe llevar a cabo. La corteza cingulada anterior parece que constituye como un área de nexo anatómico entre los procesos funcionales en la toma de decisiones, de las emociones y de la memoria. Para entender las emociones de los otros, quizás necesitamos de experimentarlos de alguna forma en nosotros mismos. Esto explicaría por qué una misma parte de la ínsula anterior se activa cuando identificamos el disgusto en los otros o cuando experimentamos el disgusto de forma directa en nuestras propias experiencias. Caso clínico. Varón de 65 años, diestro, con antecedentes de hipertensión arterial, hiperplasia benigna de próstata e hiperuricemia. Tiene antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer en la madre. El paciente no presenta antecedentes psiquiátricos ni toxicológicos relevantes, ni tampoco de la clínica compatible con el cuadro de confusión mental antes o durante de la evaluación. Ingresa en la unidad psiquiátrica por alteraciones de conducta de aparición insidiosa en los 6 meses previos. El paciente se muestra ansioso o irritable con aumento de actividades habituales, disminución de necesidad de horas de sueño, gasto de dinero excesivo y con la sensación subjetiva de bienestar y aceleración del pensamiento. En la analítica general de la sangre realizada al ingreso, incluyeron parámetros de función tiroide. No se detectan alteraciones. Se inicia el tratamiento antipsicótico con olanzapamina hasta 15 miligramos
por día. Y paralelamente se complementa el estudio con las exploraciones complementarias. Se realiza la exploración neuropsicológica que muestra alteración en funciones ejecutivas. Una tomografía donde se destaca atrofia cortical global de predominio parietal bilateral. En los días sucesivos del tratamiento se consigue de revisión progresiva de los síntomas, por lo que se produce a dar el alta hospitalaria. En el seguimiento posterior se objeta el empeoramiento de las pruebas neuropsicológicas y en la tomografía computarizada por la emisión de un fotón único cerebral que muestra una hiperfunción temporal izquierda con extensión frontal anterior y perilentucural. En los meses siguientes reaparecen los trastornos conductuales, por lo que es preciso aumentar la dosis del fármaco antipsicótico. En este caso concuerda con el diagnóstico de DFT, demencia frontotemporal, siguiendo con los criterios descritos por Neir en 1998. Paciente masculino de 25 años de edad, el cual se denominará NN. Se informa que NN sufrió un traumatismo cráneoencefálico por el impacto de un bate en la zona frontal. NN permaneció en estado vegetativo persistente por aproximadamente 15 días. Al regresar a su hogar, sus padres notaron cambios en sus capacidades lingüísticas, amnésicas, motrices, comportamentales e intelectuales. Antes del accidente, NN no tenía este comportamiento ni conductas. Se puede confirmar que la clínica del paciente presenta un funcionamiento cerebral en donde la primera unidad funcional encargada de regular el tono, la vigilia, y la segunda unidad encargada de la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información se encuentran conservadas. En cambio, la tercera unidad funcional encargada de planificar, ejecutar, verificar la actividad mental consciente se encuentran afectadas. Por esta razón, NN es incapaz de orientar su comportamiento hacia un objetivo determinado. Necesita de monitorización externa para poder secuenciar y le cuesta verificar si lo que está realizando está bien o no. Indica que regiones laterales del lóbulo frontal derecho tienen gran implicancia en las capacidades ejecutivas de automonitoreo. Capacidad con grave afectación en NN, ya que su comportamiento actual es caracterizado por presentar dificultades en la supervisión de tareas que realiza e ir adaptando su comportamiento en relación a los cambios contextuales para no perder el objetivo planteado. Estas alteraciones han generado graves dificultades en la vida diaria de NN. Actualmente ha perdido la capacidad de autonomía, en gran medida ha sido dejado de lado como un ser independiente y con gran futuro como se lo consideraba antes de su accidente. Con nuestro campo de investigación hemos logrado acceder a ciertas áreas que son importantes en el procesamiento de las emociones, tomando en cuenta que cuando nos suceden situaciones que generen emociones se activan prácticamente todo el cerebro, así como podemos decir que si sufrimos una lesión en nuestro lóbulo frontal, nuestra personalidad cambiaría. Esto quiere decir que se altera nuestra percepción de las emociones y claro que se encontrarían afectadas otras áreas. Las emociones constituyen el eje central de nuestro comportamiento con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Una adecuada atención a nuestras propias emociones es fundamental para saber gestionarlas adecuadamente. Las emociones que sentimos son múltiples, pudiéndose diferenciar unos grupos principales y en un momento determinado pueden sentirse varias al mismo tiempo. Cuando sentimos una emoción, tenemos inicialmente que identificarla, es decir, ser consciente de lo que estamos sintiendo y determinar cuál ha sido el agente externo que lo ha provocado. Solo de esta manera seremos capaces de manejarla adecuadamente.